Sí, capturar esa atmósfera y adentrarse. ¿Y por qué me interesa? ¿Por qué algo me conmueve? A veces una luz, una combinación de las proporciones, no puedo explicar. El paso del tiempo me fascina. No lo entiendo. Estoy tratando de entenderlo y no lo puedo explicar. El cuadro se pinta solo. Cuando estás pintando bien, el brazo y el cuerpo nada más está en función de esclavo del cuadro. Empieza a decidir, pero es cuando realmente va bien. Y hay cuadros que se puede hacer en un día. Son muy raros. Salió y ya está. En Bélgica el invierno es, cuando lo veo ahorita, hay una parte que es como azul negro. Antes así desarrollaban las fotos, se ponía como en una película todo azul negro. Y aquí siempre hay color, ¿no? Fue una infancia muy feliz. Tengo 2 hermanos, uno 14 años más grande y uno 5 años menos. Siempre estábamos en contacto con el arte desde chico, porque mi mamá es pintora, mi papá estudiaba pintura y era diseñador gráfico, porque había que ganar dinero, ¿verdad? Para mantenernos, pero estudiaba pintura también. Y siempre estábamos en contacto, siempre íbamos a musea. En Navidad recibíamos libros de arte o libros en general, pero mucho arte. Siempre me tocaba material para pintar, plumas de bambú, tintes, papel. O sea, siempre había material para trabajar en la casa. Veíamos el programa de arte el miércoles en la tarde. Intentábamos todo tipo de material. Sabía que iba a ir a estudiar a la academia. De 14 a 18 estuve en Brujas, en una academia donde había clases de dibujo con modelo, y después a Amberes. Fue padrísimo. Habían 3 años. El primer año era naturaleza muerta y cada año teníamos un diferente maestro. El segundo creo que era paisaje y el tercero tema libre, pero era muy agradable porque ahí estábamos en la academia, que es muy antigua, donde fue Van Gogh, por cierto, y no pasó. Que es como parte de la historia oscura de la academia. Estudié el primer año de maestría en Amberes todavía y luego pensé que era buena idea salir un rato del país para conocer, para abrir un poquito los horizontes y conocer quizá otra manera de ser, ¿no? De pensar. Podía ser Francia o Italia o algunas cosas estaban más de moda, pero empecé a leer sobre México y me empezó a gustar más y más y más, y pues pedí una beca y llegó lo del terremoto. Eso fue en 85. Ya ni pregunté si me habían dado. Yo no me imaginaba cómo había sido, si quedaban edificios, ¿no? Si había lugar. Y pasó el tiempo y de repente me hablaron para decir que podía ir para allá, que sí me daban la beca en 86. Entonces tenía 14 días para arreglar todo, prepararme y venir aquí a San Carlos, al centro de la ciudad. Tan diferente todo, la manera de hablar, la manera de ser, de tener sentido de humor, la manera de relacionarse, y es muy liberador para una persona joven ir a otro lugar, porque realmente te abre el horizonte. Revisas todo lo que estás haciendo, tu manera de vivir, tu manera de pensar, de relacionarte con tu familia. Empiezas a construir contactos, un mundo, tus amigos, quizá una pareja. O como empecé a pintar,
y a tratar de sobrevivir también. Yo estuve en la última época en Amberes de que estudiábamos de manera clásica, dibujo clásico, teníamos varias horas de modelo, de clases de anatomía, de restauración. Y aquí en San Carlos era bastante más libre, no veíamos mucho los maestros, entonces en esta época teníamos el taller solo casi. Puedo estar allá con mi amigo Carlos Márquez y estábamos todo el día solo. Comprábamos una torta enfrente de abajo para comer y seguíamos trabajando en el taller y el edificio es hermoso, ¿no? Como abras tu horizonte, te abres a muchas cosas. Lo que era muy importante, más que los profesores, fueron los compañeros de los estudiantes, los amigos que hice entonces. Íbamos juntos a inauguraciones. Carlos Márquez, estaba Laura Quintanilla, Ernesto Sosa, su pareja, no, él no es pintor, Betsabe Romero, pues mucha gente, había mucha gente. Sí. Luis Carlos Emmerich también era como parte de la bolita. Una de las primeras cosas que hice fue copiar cuadros de famosos en playeras para poder sobrevivir, porque cuando acababa la beca, pues ya tenía que sobrevivir. Y empecé a buscar dar clases privadas, muchas, porque eso me permitía cobrar un poquito más y trabajar, tener más tiempo para pintar. Y era como muy importante entonces de separar la pintura con la sobrevivencia, porque no quería que se volviera comercial el trabajo o querer dar gusto a un público, ¿no? Entonces di clases bastantes años y luego me metí a una bienal de pintura. Estaba la de Pato Pascual, luego la de Johnny Walker, de Rufino Tamayo, y luego la de FEMSA. Como que me fui metiendo y la gente te empieza como a reconocer cuando sale las listas, ¿no? Yo nunca me imaginé que podía vivir y a veces sobrevivir de la pintura. Siempre me imaginé que iba a dar clases y aparte iba a pintar y a lo mejor se vendía un cuadro de vez en cuando, pero no sabía que podía vivir de la pintura. Y con las galerías, en particular cuando gané el premio de FEMSA, estaba en la mira, ¿no? Lo que hacía. Hay siempre una sensación de estar de vacaciones, aunque no es suficiente. Se va borrando poco a poco con el tiempo porque ya tengo 40 años aquí. Ya soy bastante mexicana porque tengo muchos años de pagar impuestos. No, y de vivir aquí, pero bueno, hay cosas que uno nunca se le van al acento, gustos por ciertas cosas. Lo que no me gusta tanto es la parte comercial. Todo se va comercializando. Se empieza a festejar mucho el Halloween en vez de Día de Muertos. Me acuerdo de un sueño que tuve. Soñé de repente que tenía que regresar a Bélgica o estaba en Bélgica. Entonces me desperté y dije, estoy aquí. Qué bueno. Yo creo que me inspiró su manera de ver la pintura, su manera de interesarse, de ser curioso más bien. No hablaba mucho, pero lo que decía era tan interesante que siempre lo absorbía. Él invitó a ver sin prejuicios, a ver objetivamente. Él era muy experimental, tenía varias ideas sobre la manera de ver, era muy teórico también su acercamiento. Me gustaba mucho lo que hacía y me acuerdo haber visto una exposición en el Museo de Arte Moderno y
Me quedé sin palabras porque sentí, eso es lo que yo quería pintar. Me identifiqué con lo que hacía. Pero bueno, claro, pasa el tiempo y hay influencias de mucha gente y uno se va alejando un poco. En Amberes ya me empezaba a interesar mucho la vida diaria, las cosas que ves todos los días en la calle, las luces o lo que está pasando, ¿no? Gente que pasa, un coche, un reflejo. Lo que me interesa son la vida diaria, la calle, el movimiento, pero hay muchos subtemas. Mi tema de siempre es el tiempo, pero hay subtemas, está el espacio, la luz. El movimiento es el tiempo. Y luego siempre intento salir un poquito de mi zona de confort, de no quedarme nada más con personas caminando, ¿no? De no repetirme. Aunque a veces retomo un tema, pero es porque siento que faltó hablar más sobre ello. Pero sí intento como que abrir un poquito mi espacio y de experimentar con ciertas cosas, aunque a veces me va muy mal, pero a veces es al revés. Primero yo empecé a trabajar realista, porque todavía estaba tratando de hablar de ciertas cosas que yo quería tener cierta técnica para poder expresarlas. Entonces trabajé realismo, aunque siempre pienso que voy a acabar trabajando abstracto, pero todavía estoy en una parte del proceso. A lo mejor la vida no me va a alcanzar para llegar al arte abstracto. Primero el dibujo, todos los detalles, luego unos bocetos donde nada más anotaba los colores y luego los tonos, los contrastes, pero luego empecé a usar fotografía. Me gustaba mucho la fotografía porque mi papá hacía fotos y había un cuarto oscuro en la casa y era un lugar oscuro donde solamente se prendía de repente una luz roja. No me acuerdo exactamente cómo funcionaba, pero siempre nuestra atención era sobre la imagen. Eran imágenes que a lo mejor para un niño son aburridos, pero cuando te empiezas a meter y entender, cuando me explicaba por qué quería lograr cierta cosa o cierto efecto, era muy padre, era como mágico. Sí. Entonces de allá empecé a trabajar con la idea de usar foto. También porque la foto analiza el movimiento, la foto ayuda también a analizar los tonos. Intento no hacer un retrato de la fotografía, pero intento usarlo para ayudar a recordar y también para analizar qué es lo que me interesó de este momento, ¿no? Me gusta trabajar en series, aunque no siempre trabajo en series. Hice una exposición, una serie de hecho, y después la exposición que fue muy sentido porque fue cuando falleció mi papá en 2005. Entonces hice una que se llama Intento a bailar, cuando decía que intentaba bailar a través de los personajes y todos los cuadros fueron como muy sentidos. Y eso es lo que uno intenta, ¿no? Expresar la razón por la cual uno se ha sentido conmovido. Las personas también pueden ver, o el público puede ver o sentir lo mismo que uno. Esa es la idea. Me gustan mucho las series porque te permiten adentrarte a un tema. Y además, cuando te adentras como en esa cámara oscuro que estábamos viendo una imagen, cuando empiezas a ver, empiezas a encontrar más cosas y más cosas. Me acuerdo una serie que hice de decisiones, porque estaba en una época donde tenía que tomar muchas decisiones muy grandes. Entonces empecé a trabajar sobre ello. Espontáneamente salió hacia una imagen de un tipo que está en una bifurcación de dos calles. Pero parecía que tenía que tomar la decisión, ¿a la izquierda o me voy a la derecha? ¿No? Entonces habían muchas subtemas de este tema. Otra era sobre
coches, sobre las vidas que pueden existir adentro de un coche, que además tiene ventanas, la gente puede ver de afuera para adentro y de adentro para afuera, pero de alguna manera estás protegido y además te puedes mover. Yo creo que no te escapas, siempre es autobiográfico. Fue en 2000, estaba esperando a mi hija cuando me invitaron. Me parecía un sistema súper interesante. Yo creo que es positivo para todos, para los artistas, para el mismo Museo de Hacienda, para el público incluso. Creo que es una cosa muy, muy positiva. Esa serie era sobre la luz. Sí, este cuadro en particular es luz en la noche ya. Creo que es en Cuba. Es una calle vista desde arriba, que me encanta hacer vistas de arriba. Me gusta muchísimo, porque da una sensación de que estás volando. Y cuando pintas es muy placentero estar observando de arriba. Y antes no había drones como ahora. Cada cuadro es completamente diferente. Cuando siento que ya no avanzo, aplico la prueba del tiempo. Intento voltearlo, olvidarlo, trabajar en otra cosa, y si lo veo con el golpe de vista, me tiene que decir inmediatamente si vale la pena retomarlo o tirarlo. Depende de cada momento. Creo que fue Picasso que dijo que la inspiración te tiene que encontrar trabajando. Entonces hay que talachar, hay que trabajar. Estoy trabajando en varios y tengo volteado varios cuadros. Entonces estuve trabajando en una serie sobre comida, porque tiene muchas facetas también, de sentarte juntos en una mesa, de satisfacer tu hambre o satisfacer tu deseo de satisfacerte, ¿no? También hay muchos aspectos, pero es difícil, es un tema difícil porque puede ser un poquito fuerte a veces. No siempre es agradable ver a una gente comiendo o masticando. Y entonces intento no pintar cosas escabrosas. Hay muchos tipos, hay muchas formas de ser pintor y de ser artista. Hay mucha diferencia entre cada artista. Depende de lo que quiere ser. Pero un consejo que daría es buscar un equilibrio entre seguridad en uno mismo y humildad. La humildad de saber cuando falta técnica, ser objetiva, autocriticarse, ¿no? Se tiene que equilibrar, porque también si exageras, ya no sales de tu casa, ya no haces nada, ¿no? Creo que es un tiempo que es muy confuso para todas las generaciones. Ahora es fácil de hacer una foto, una imagen. No a todo el mundo le sale, pero hay gente que no son pintores que hacen unas imágenes padrísimos. Pues yo creo que también hay perros que pintan con la cola, elefantes que hacen un cuadro. Entonces estamos inundados de imágenes
bellas y que ahora con la inteligencia artificial pues se multiplica, ya no es controlable, es demasiado grande. Mucha gente pasa por lo mismo, por diferentes razones, que de repente estamos, ya no nos van a necesitar o qué, ¿no? Siempre va a haber gente que está interesado en arte de calidad, interesado en expresarse. La parte económica, la venta, el éxito, esa es otra cosa aparte. Cuando se juntan los dos, pues puedes dedicarte todo el tiempo a pintar, ¿no? A trabajar, que es lo ideal. Tiene sus peligros también, ¿no? Puedes empezar a dejarte seducir por el lado comercial. También depende de cada artista. Yo creo que lo que es importante es la pasión y de trabajar, sí, de una especie de disciplina, ¿no? No esperar que las cosas van a salir a primera y además no esperar. Lo que a mí me desespera, por ejemplo, es ver, me tocó en mi tiempo en San Carlos gente que llega y hace unos dibujos y ya quieren hacer una exposición. Tiene que valer la pena, porque no es porque haces una raya en un papel que estás diciendo algo, ¿no? Hay que pasar por un proceso, yo creo. Yo soy Trini, soy pintora, vivo en México desde hace 40 años. Nací en Bélgica y estudié pintura en Bélgica y después estudié en San Carlos, en la Ciudad de México. Los dos me encantan. Hopper obviamente es un clásico, lo admiro muchísimo, su manera de pensar y de trabajar. Y Hockney fue, cuando estaba más joven, me gustó muchísimo su espontaneidad, los colores, su atrevimiento. Hubo un tiempo que intenté algunas clases de actuación, baile flamenco también, pero era más bien para poder confirmar que iba a ser la pintura. Me gustan las papas, que se comen mucho en Bélgica. Las papas fritas que no son French fries, son belgas. En México el mole me encanta mucho, toda la comida. Toda la chilaquiles. Entre los dos. La memoria es tiempo. No hago retratos, pero uso personajes en paisajes. Recuerdos de Flandes, pero la Ciudad de México.